día, jóvenes. Mi nombre es Isabel Carmen Valenzuela Santillo y en esta ocasión tendremos nuestra primera sesión Hangout, en la cual realizaremos la revisión de las actividades integradoras a realizar, la participación en los foros de clase y foros de debate, así como los recursos que debemos de revisar en plataforma. Bien, para iniciar vamos a compartir pantalla. En este caso, tenemos la guía de la semana 1, en la cual ustedes aprenderán a identificar características sociales, económicas y culturales de la sociedad actual, explicar la transformación social y cultural de México, distinguir diferencias sociales y culturales que caracterizan diferentes regiones del país, explicar en forma argumentada los factores que inciden en la concepción del ser mexicano, identificar las características de las manifestaciones artísticas mexicanas, así como explicar que toda práctica cultural se sitúa en un contexto espacial y temporal específico. Bien, en los recursos a revisar durante esta semana tenemos el 1, por la actividad integradora de la diversidad en México. Revisará formas diferentes de organización familiar, participación del hombre y la mujer, migración, por la actividad integradora de retratos de la sociedad mexicana, estructura de la dinámica de la población, formas de diferente organización familiar y participación del hombre y la mujer en los familiares. Tenemos también un foro de clase denominado Transformación de la Cultura y el foro de debate denominado Expresiones del Ser Mexicano. Bien, prácticamente es así como ustedes visualizan plataforma. Acá de este lado tenemos la sección de novedades y avisos, la presentación del foro y tenemos la semana 1. En esta primera semana, prácticamente ustedes debieron de revisar cada uno de estos recursos. Hay 2 ejercicios cuestionarios, los 2 foros y las 2 actividades integradoras y una sección para aprender más. En el caso de los foros de clase tenemos el denominado Transformación de la Cultura. En este foro, pues prácticamente ustedes deberán de revisar un video que se propone denominado Aquí hay cuarto, tribus urbanas. Se recomienda revisar los primeros 20 minutos. Bien. Después de revisar este video, ustedes deberán de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el elemento que crees que ha provocado más cambios en la socialización en México? ¿Y por qué? ¿Qué consecuencias tienen estos cambios en las expresiones culturales de nuestro país? Bien, pues prácticamente se les pide que realicen 3 aportaciones y pues en la primera de ellas que hagan atención a la primera pregunta. En la segunda redacten la esencia de las expresiones culturales y por último pues realicen alguna participación donde a mediante una conclusión incluyan consecuencias de que se consideran que ha generado un cambio. Prácticamente con esto ustedes estarían realizando su participación en el foro de clase y nos podemos dar cuenta que muchos de ustedes ya han participado y pues prácticamente ya existe una excelente dinámica en el foro. En cuanto al foro de debate, expresiones del ser mexicano, tenemos que los integrantes 1, el equipo 1, serán los encargados de llevar este foro, por lo que deberán de organizar y coordinar las participaciones. Antes de enviar sus participaciones deberán de revisar los contenidos de textos extensos de Ezequiel Chávez, Ser Mexicano, y de Octavio Paz, Ser Mexicano, de los recursos.
Después de leerlos, prácticamente ustedes deberán de seleccionar una manifestación artística de lo que creen que caracteriza a lo mexicano. Puede ser plástica, musical, artística, teatral, folclórica, literaria, entre otras. Con ello, ustedes deberán de seleccionar una obra o un poco sobre su tiempo histórico y su autor, es decir, quién la hizo, la obra, quién fue el autor y qué te explica del lugar y tiempo histórico en que se realizó. Es decir, cómo va variando los factores que inciden en ser mexicanos. Mencionen dos. Prácticamente el foro se divide en dos partes. La primera es de mencionar la obra y el autor que seleccionaste. Enseguida, ¿qué te dice la obra, el lugar y el tiempo histórico? Y por último, ¿cuáles serían los factores que inciden en las concepciones mexicanas? Aquí también ya tenemos algunas participaciones. Bien, vamos a continuar. Bien, pues tenemos la actividad integradora retrato de la sociedad mexicana, la actividad integradora número 1. En esta actividad prácticamente ustedes deberán de entregar una monografía, pero primeramente deberán incluir en una tabla la información que representa indicadores sociales, económicos y culturales de nuestro país. Van a identificar y clasificar información primeramente de los temas 1 y 2, en los cuales analizarán los siguientes temas correspondientes a los años entre 1970 y 2010. La población de hombres y mujeres, población entre 0 y 4 años, número de grupos étnicos, hablantes de lengua indígena, población por religión católica, sin religión, sin religión, migración externa, hogares monoparentales, unipersonales, población económicamente activa, inactiva, y hogares con jefe y jefa de familia. Prácticamente después de analizar la información, deberán explicar qué cambios consideran los más importantes entre los años 70 y el 2010. Aquí está la parte más importante. Ustedes deberán de elaborar una infografía con la cual ustedes puedan escribir cómo era y cómo es la dinámica familiar. En la familia, cómo se ha distribuido el trabajo, qué tan importante ha sido la migración, las religiones que existen y las culturas y grupos étnicos que hay y han existido en México. De ser necesario, deberán incluir algunas imágenes a su monografía. Bien, pues aquí tenemos algunas, han enviado 6 tareas, tengo 4 pendientes por revisar, y pues prácticamente esa sería la actividad. En cuanto a la actividad integradora de la diversidad de México, tenemos que para esta actividad ustedes deberán integrar un documento con 2 cuartillas donde elaboren un juicio en cuanto a las diferencias y semejanzas sobre prácticas sociales y culturales, específicamente del trabajo de partería en las regiones del país. Tenemos que evidentemente leer 2 textos, uno sobre el trabajo de las parteras de las comunidades de Guerrero y Yucatán, y en base a la lectura que hagan de estos 2 textos deberán de redactar el siguiente documento con la siguiente estructura. Título: La diversidad de México, las prácticas de partería. En la introducción deberán de colocar información general sobre la partería y su vigencia en la sociedad actual. En el desarrollo deberán de comentar algunas 3 semejanzas y 3 diferencias. Deberán hacer énfasis en los valores culturales, comentar si conocen aquí una práctica de partería y cerrar con una conclusión del tema sobre las importancias de las costumbres y de valorización por parte de las políticas gubernamentales. Bien, aquí podemos ver que estos son los textos que van a leer y pues prácticamente con eso estaríamos finalizando la revisión de las actividades integradoras y los foros de clases. Bien, pues durante esta semana
Yo les puedo apoyar vía mensajería interna, vía correo electrónico, y pues estoy para servirles. Por mi parte sería todo, y les deseo lo mejor. Nos vemos.